Dios te bendiga, mi amado hermano y amiga, en esta hora que el Señor nos ha regalado. Mi nombre es el hermano Daniel Vélez y pertenezco a la Iglesia Pentecostal Fuente de Salvación, el cual pastorea nuestro pastor David Rivera y su esposa, la pastora Francisca Sáez. Dice su palabra, aleluya, en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta hora estaremos dando conclusión al estudio titulado ¿Dónde moran las personas que mueren en fe? ¿Y dónde moraban las personas que morían sin fe? Desde el marco de referencia del Antiguo Testamento hasta la muerte de Jesús. Sabiendo todo esto, no se diga más y vamos a lo que vinimos. Dios te bendiga, mi amado amigo y hermana que me escucha en este momento. En el video anterior pudimos discutir y descubrir a través de la Biblia dónde estaba el seno de Abraham, dónde moraban esas personas que morían en fe y dónde moraban esas personas que morían sin fe. Pero vemos a través de la luz de las Escrituras que en la muerte de Jesús, cuando Él exclamó por segunda vez, dice su palabra que Él entregó su espíritu. Y en ese momento donde Él entrega su espíritu y antes de su resurrección, pasó un evento muy importante. Dice la Biblia que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea, Él descendió al Seol, Él descendió al Hades, Él descendió al mismo infierno. Aleluya. Pero no descendió a predicar. Él descendió para sacar a todas aquellas personas que estaban dentro del seno de Abraham que murieron en fe. Pero también había un mensaje para esas personas que murieron sin fe. Para esas personas, aleluya. Dice que les declaró que Él era el Redentor. Les declaró que Él era el enviado de Dios, pero ellos no tuvieron fe y por tanto estarían en ese lugar de tormento. Jesús proclamó y declaró una victoria sobre la cruz del Calvario. O sea, que la fe es el factor decisivo para nuestra salvación. Cristo Jesús derrotó todo principado, derrotó toda potestad, haciéndolo públicamente en la cruz del Calvario. Dice su palabra en Lucas 23, del 39 al 43. Hay una historia bien bonita donde nos habla de los malhechores de la cruz y dice de la siguiente manera. Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En pocas palabras, podemos decir que ese malhechor también iba a ir al seno de Abraham en ese mismo día. Eran dos malhechores, pero él reconocía por qué él estaba ahí en la cruz. Él lo reconoció. Podemos decir que él sabía que ese que estaba a su lado era Jesús, el enviado de Dios. Y le dice el Señor: acuérdate de mí, proclamando una fe, aleluya, un arrepentimiento. Y el Señor le dice: desde hoy
estarás conmigo en el paraíso. Poderoso es el nombre del Señor. O sea que una vez estando este malhechor en el paraíso, aceptando de esa manera a Jesús, reconociendo por fe que Él era el enviado de Dios, ya tenía la garantía de poder estar en el lugar exclusivo llamado el seno de Abraham, que se encontraba en el Seol. Pero una vez resucita el Señor al tercer día, en esa resurrección, o desde esa resurrección, ya no hay seno de Abraham. El Hades o el Seol sí existe, pero ese seno de Abraham que se encontraba dentro de ese Hades, ya eso no existe. Después de la muerte, ya no hay más oportunidad, iglesia. Por eso es que en vida, tú y yo tenemos que decidir, tenemos que escoger cuál camino. Si cogemos el camino de Jesús, el que nos lleva a la vida eterna, o cogemos el camino del mundo o del enemigo, que nos lleva a la perdición, nos lleva a un tormento eterno. Al no estar el seno de Abraham en el Seol, dice la Biblia en Isaías 5:14, el mismo Seol ensanchó su interior y sin medida extendió su boca. O sea, una vez ya no está el seno de Abraham en el Seol, dice su palabra que él se engrandeció más todavía, se anchó más, abrió más su boca. Mi alma alaba la gloria del Señor. Se hizo más grande. El seno de Abraham no fue eterno ni fue permanente, sino que fue un lugar temporero. El Seol o el Hades ahora mismo sigue existiendo, pero tampoco será un lugar eterno, ni tampoco será un lugar permanente para toda aquella persona que muere sin fe o sin aceptar al Señor, sino que ahora mismo es un lugar temporal donde están los que murieron sin fe. Dice su palabra, en tormento. ¿Y qué es lo que están esperando? Están esperando la resurrección de los muertos y el juicio final. Y yo quiero ir a Apocalipsis 20:11, y si me puede acompañar, se lo agradezco. Dice su palabra en Apocalipsis 20, desde el 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjese qué importante es este versículo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea que ante ese juicio del gran trono blanco, ya no va a existir esta tierra y tampoco va a existir este cielo. Pero tampoco hubo lugar o no hubo un lugar donde se encontraban ellos. Fíjese que dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Escucha bien, versículo 13. Y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
la muerte y el Hades, la muerte y el infierno, la muerte y el Seol. Es permanente. No es su lugar permanente, perdóneme, es el lago de fuego. Ese es el lugar permanente de todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. El Hades es temporal. El lago de fuego es permanente. Apocalipsis 2, versículo 7. Apocalipsis 2, versículo 7. Dice su palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En estos momentos que estás vivo, en estos momentos que puedes estar escuchando este video, si conoces al Señor, amén. Si no lo conoces, escucha esto que te voy a decir. Tú tienes que decidir hoy, en vida, hoy en día, tú tienes que decidir dónde quieres permanecer. Hay un lugar permanente llamado el lago de fuego, donde van a morar todos los que no creen en Jesús. Pero también hay un lugar eterno llamado el paraíso de Dios. Hoy en vida tú tienes que decidir cuál camino escoger. Si escoger el camino de la muerte eterna o el de la vida eterna. Aleluya. Tú decides, iglesia. Estamos en los últimos días. Cristo viene pronto. Viene pronto. Todo se está cumpliendo. Aleluya. Y es momento de decidir. No es momento de jugar. Ya no existe el seno de Abraham. Ahora existe una nueva Jerusalén. Ese es el lugar permanente de nosotros. Aleluya. Para concluir, quiero que vayamos al capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ese primer cielo y esa primera tierra es esta, la que estamos viviendo tú y yo ahora mismo. Pero la Biblia me está diciendo que ese cielo y esa primera tierra van a pasar. Y me dice algo más importante: y el mar ya no existía más. O sea que en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que está preparada para todo aquel que está inscrito en el libro de la vida, no va a tener mar. Y dice la Biblia en el versículo 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense que en este mundo en que vivimos hoy en día, hay llanto, hay tristeza, hay muerte. Y nosotros los creyentes, los que fuimos escogidos por el Señor, vivimos en este mundo, en estas condiciones de llanto, de criminalidad, de todo lo negativo. Pero fíjese lo que la Biblia nos habla a través del Señor, una promesa poderosa. Apocalipsis 21, el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Mira lo que dice: y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Estas. Pero dice la Biblia que allá no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor ni dolor. Aleluya. Esa es la nueva Jerusalén. El versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ellos no pueden participar de este cielo nuevo y de esta tierra nueva llamada la nueva Jerusalén. Aleluya. Y el versículo 27, y con esto termino, del Apocalipsis 21, versículo 27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es momento de que decidas dónde quieres morar eternamente, sin el lago que arde con fuego o en la nueva Jerusalén. Decídete, mi hermano. El tiempo se acaba y aún estás a tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde.